Nuevamente, buenos días, alumnos de la UVM, Matemáticas 4. En este video vamos a revisar cuáles son las aplicaciones de las ecuaciones lineales y cuadráticas. ¿Ok? El objetivo es que ustedes participen en los modelos precisamente lineales y cuadráticos y su relación con la vida cotidiana. Lo que van a desarrollar como parte pues, de la evaluación del segundo parcial, es un trabajo hecho en Word, parecido pues a lo que voy a explicarles en este momento, obviamente con su portada. El objetivo, aquí está, es que ustedes relacionen entonces este tipo de ecuaciones con la vida cotidiana. Van a buscar y encontrar ejemplos diferentes a los que voy a explicar, los colocan en su documento de Word y me lo envían junto con lo que les voy a explicar en la clase, que es el desarrollo de la división sintética. Okay, voy a empezar con la revisión del primer ejemplo. Habla acerca del comercio. Dice aquí, se aplica el cálculo de costos y precios de productos, y además se puede calcular el consumo de un servicio, por ejemplo, la luz, el agua, el gas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Estos ejemplos son ideales. Por ejemplo, esta parte, esta línea en color azul que habla de las ventas, tiene dos relaciones. Una es el importe que se vende o que se paga, todo depende de lo que se esté estudiando, y en el eje de las X, pues las unidades, por ejemplo, vendidas. Entonces, por ejemplo, aquí, si tenemos 200 unidades vendidas, tendríamos una venta, por ejemplo, de 200 pesos o dólares o euros, ¿no? Todo depende de las unidades de medida. Por ejemplo, aquí vamos a ver otra intercepción. Para 400 unidades vendidas tenemos aproximadamente también 400 pesos o dólares o euros. La representación gráfica, como ya lo hemos visto en Excel, de una ecuación lineal, como su nombre lo dice, da una línea recta. Y entonces quiere decir que es un patrón perfectamente establecido entre dos variables. En este caso, las unidades vendidas, para el primer ejemplo, las unidades vendidas y el importe que recibimos por las ventas. Pero lo podemos establecer, por ejemplo, también con la luz en la casa. Por ejemplo, entre más luces prendidas tengamos, pues proporcionalmente hablando vamos a pagar más. O por ejemplo, en el uso del celular, si ustedes tienen un plan de prepago, y activan sus datos, se puede representar por medio de una ecuación lineal. Entre más datos ustedes activan cuando, por ejemplo, están fuera de casa, pues más van a pagar de celular. ¿Okay? Y así, no, muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestro día a día y que pagamos, algunos se pueden representar de manera lineal. ¿Okay? Y ustedes, vuelvo a repetir, lo pueden buscar en internet. Voy a ir con un segundo ejemplo. Aquí está, que es acerca de la relación de la física. Quiero comentarles que matemáticamente hablando existen dos variables abstractas, que es X y Y, que es como nosotros lo hemos desarrollado en Excel. El eje de las X es el horizontal, el eje de las Y es el vertical, pero ya en el momento de la aplicación, en este caso de una línea recta, las unidades de medida o las variables cambian. Por ejemplo, aquí tenemos una relación de tiempo y velocidad. En este caso, este ejemplo es ideal. ¿Okay? ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos interpretar esto? Por ejemplo, aquí después de 5 segundos tenemos una velocidad de 20 metros por segundo. Después de 10 segundos tenemos una velocidad de 30 metros por segundo. Después de 15 segundos tenemos una velocidad de 40 metros por segundo. Esa es la representación. Y bueno, por supuesto que eso también se puede aplicar a la vida real. Si nosotros, por ejemplo, salimos, bueno, ahorita no podemos salir, pero bueno, primero Dios, cuando podamos salir, por ejemplo, para Hermosillo, podemos ver qué tiempo, por ejemplo, hicimos a Magdalena
y entonces, por ejemplo, tomar la distancia y calcular la velocidad promedio. ¿Qué tiempo hicimos, por ejemplo, para Hermosillo? No sé, 3 horas, 4 horas, y tomamos el kilometraje, que son 269 kilómetros, de acuerdo a lo que marca la carretera, y de esa manera podemos determinar la velocidad promedio. Es otro de los ejemplos típicos de las líneas rectas. Ahora nos vamos con las cuadráticas o parabólicas. Se da mucho en el deporte, lo que es el béisbol. Para los que les gusta el béisbol, cuando un bateador logra pegarle a la pelota, normalmente sigue una parábola. Y matemáticamente hablando, podríamos nosotros determinar cuál es el punto de máximo de la altura de la pelota. También, por supuesto, su distancia. También con modelados matemáticos podemos revisar, por ejemplo, en el segundo 3, qué distancia lleva. En el segundo 4, también igual qué distancia lleva. Todo eso por medio de un modelado matemático, perdón. Entonces, aquí creo que es un como lanzamiento de los Juegos Olímpicos, como de pelota o de jabalina, pero también se da, por ejemplo, el estudio en básquetbol, en béisbol, por supuesto, en los cohetes. El lanzamiento de cohetes se puede realizar el estudio del modelado de ecuaciones cuadráticas, en donde si nosotros tenemos esa ecuación matemática, podemos entonces identificar qué distancia va a tener el objeto después de un cierto tiempo. Y un último ejemplo de una ecuación cuadrática, pues se dan los puentes colgantes, en donde aquí nosotros vemos, bueno, fíjense que yo no he tenido oportunidad de estar en un puente colgante, pero pues vemos, he visto yo en películas el puente de Nueva York, el de Brooklyn o el de San Francisco, que también es puente colgante. Y aquí, por supuesto que es muy importante lo que es el modelado matemático de una ecuación cuadrática, porque, déjame les explico rápidamente, que este tipo de puentes tienen que, por supuesto, ver su diseño, su estructura con la parte de seguridad. Por ejemplo, San Francisco es una zona de temblores, está cerca la falla de San Andrés, y se debe evitar lo que es que entre en sincronía la frecuencia que pueda tener el puente con el temblor, y por supuesto pues entonces se tiene que calcular en ese caso cuál va a ser la dimensión entre cada uno de los arcos. En ingeniería civil se recomienda precisamente que cada uno de estos arcos que tiene el puente colgante sea de diferente distancia, precisamente para que no entre en sincronía con el temblor, y de esa manera se evite un derrumbe. ¿Okay? Bueno, lo expliqué así de manera muy general, pero por supuesto ustedes pueden encontrar información en internet acerca lo pueden buscar ¿cómo se llama? Aplicaciones de las funciones cuadráticas y lineales, para los que les guste en inglés, y a mí me gusta mucho. Pueden buscar la información en inglés, y por supuesto me pueden describir su trabajo en inglés. Entonces lo buscan en inglés, y se van a dar cuenta ahí que el modelado matemático de funciones lineales y cuadráticas es exactamente el mismo que nosotros vimos, nada más que está descrito por un británico, un americano, alguien que lo escribió en inglés. ¿Okay? Si tienen alguna duda o pregunta, pues estaré en sesión para responder. Gracias.